Contento, estamos aquí ampliando nuestra plataforma que tiene que ver con Excelente. elecciones y con comunicación de gobierno, pero también la estamos ampliando a los personajes que nos van a gobernar seguramente. No, pues, Entonces, de ¿te entrada parece bien? te agradezco la oportunidad, por No, supuesto, hombre. y más que puestos, por supuesto, con mucho gusto. Ok, iniciamos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta plataforma de AG y Asociados. Les recuerdo que estamos en esta sección que es la plataforma electoral de aquellas personalidades que seguramente el próximo año vamos a ver en los congresos locales, en el Congreso Federal, en los espacios del Senado, en fin, los que quieren dirigir las riendas de este país. Y en esta ocasión, a mí me da un gusto especial poder platicar con Raimundo Moreno. Él es de Zacatecas, de esta ciudad, de este estado extraordinario, de una bella arquitectura, de profunda cultura, y que hoy está muy asediado. Raimundo, yo quisiera dividir, si me lo permites, en dos, Sí. la plática que podamos tener contigo. Una, me interesa mucho el tema del país. Tú estás trabajando en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y me interesa el tema, y desde luego, si me permites, después te llevo al estado de Zacatecas, porque también hay asuntos importantes. Y vamos a iniciar con el tema de lo que ocurrió en el domingo pasado. Y hay un tema que es importante. Tú eres integrante del Partido de la Revolución Democrática, y creo que el Partido de la Revolución Democrática en el estado de Coahuila y en el estado de México ha sufrido fuertes descalabros. No sé cómo califiques de manera muy particular la alianza entre los tres partidos y qué te pareció el resultado. Creo que el de los dos están muy anunciados, pero en el caso del estado de México, las encuestas tuvieron un fallo sistemático. No fue de dos dígitos la diferencia, fue de entre 7 y 8, dejémoslo en 8. ¿Qué te parece ese resultado y qué lectura le das a lo ocurrido? Bueno, primero, Alejandro, un gusto saludarte a ti, al auditorio, y agradecer, por supuesto, la oportunidad. A ver, ser muy claros, muy francos, creo que el auditorio, la gente tiene el derecho de tener esa claridad por parte de quienes somos integrantes de la Consulta por México. En el caso de Coahuila fue un éxito rotundo, por supuesto. Fue una victoria contundente de Manolo Jiménez, un candidato joven, un candidato cercano a la gente, que, bueno, tuvo una ventaja de casi 3-1 por encima de su rival. Creo que es un éxito que no podemos soslayar. Sin embargo, en el caso del Estado de México, decirlo también con todas sus letras, fue una derrota de la oposición que creo nos invita a una profunda reflexión, Alejandro, sobre lo que tenemos que hacer con miras al 2024. Algo no estamos haciendo bien, porque creo que no estamos logrando despertar en el electorado esa emoción, ese ánimo que les invite a ir a las urnas durante la jornada electoral. Debemos recordar que en esta elección hubo una participación de menos del 50%, sobre el 49% en el caso del Estado de México, lo cual, bueno, claramente nos manda un mensaje en el sentido de que la mayoría de las y los mexiquenses decidieron libremente no ir a votar. Y también ese es un mensaje, insisto, es una forma de hacer política, de hacer democracia. En este caso, bueno, esta reflexión, en el caso de los partidos políticos, en el caso particular del PRD, pues, insisto, exige ajustar nuestra estrategia. Ayer veíamos a los dirigentes de los tres partidos de la coalición anunciar ya lo que viene justamente para el 2024, lo que viene en cuanto a definir un método que, lo celebro además, sea democrático, sea incluyente, sea ciudadano. Ha sido una de las grandes exigencias por parte del electorado, el que las y los ciudadanos sean no solamente espectadores, sino que sean protagonistas en la toma de decisiones. Anunciaron ya que el 26 de este mes de junio se estará presentando este método que definirá al candidato o la candidata tanto al Ejecutivo Federal como a las gubernaturas, también son muy importantes. Hay que recordar que el próximo año se eligen 9 gubernaturas, incluyendo también la Ciudad de México. De entrada, decírtelo con toda claridad. Fue una derrota del Estado de México. Efectivamente, no fue por los 20 puntos que auguraban algunas encuestadoras, incluso la propia candidata de Morena, hoy ya prácticamente gobernadora electa, Delfina Gómez,
Sin embargo, fue una derrota y no podemos tampoco voltear para otro lado, al contrario. Creo que, insisto, eso exige una profunda reflexión sobre cómo debemos conectar con el electorado, cuál debe ser nuestra retórica, si debemos ser mucho más, incluso estridentes, al momento de confrontar, de comparar los proyectos de país y bueno, insisto, no negar la realidad. El voto del PAN en nuestro México disminuyó, el del PRD también disminuyó de manera considerable, el del PRI no alcanzó, se habla mucho del papel del gobernador del Mazo. Yo creo que más allá de eso, hay que asumir la responsabilidad que toca cada uno y en el caso de los partidos políticos, asumir también nuestra responsabilidad en el sentido de que no hemos logrado conectar, emocionar y hacer que ese enorme cúmulo de personas, ciudadanas, ciudadanos que no tienen partido, asuman finalmente el compromiso de defender la democracia del lado de la oposición en este país. Me quedo con esta última parte de lo que has comentado, Raimundo. A ver, Sí. hay un asunto que creo que nos debe llamar a todos la atención. El 2021, el 22 y el 23 Sí. ha dado serios avisos de que hay amplias capas de la sociedad que no están interesados en votar. ¿Cómo Sí. conectar con grupos de la clase media cuando, por ejemplo, en el caso del Estado de México, el mensaje era por parte de la coalición PRI-PAN-PRD valiente? ¿Qué te dice eso? Nada. Y por el otro lado, el mensaje de cambio, que tampoco te dice nada. O sea, no hay una razón. Cuando se abordaron los temas, Raimundo, de seguridad, salieron con las mismas cosas que salían en los años 70, mayor capacitación para policías, vigilar, policía de barrio con diferentes nombres, que la ciudadanía se involucre. O sea, no hay una propuesta que me convoque a mí con los problemas que yo tengo como ciudadano, que me lleve a votar. Las campañas se dirigieron las dos a las bases duras, a la base dura de Morena y a la base dura del PRI, siendo la de Morena más grande porque la han trabajado más. Sí, sí, sí. Pero eso también pasó en las elecciones del 2022 y en las dos convocatorias del gobierno federal para Sí. la revocación de mandato y para la prisión de los presidentes. No están en los temas, Raimundo. Mira, creo que es fundamental contrastar los proyectos que tenemos de país, ¿no? Entre ambos grandes bloques. Hoy la realidad es que el país está polarizado, está claramente dividido en dos grandes visiones de país, que además fue lo que la intención del presidente de la República. Él provocó esta polarización, provocó esta clara división entre unos y otros. La decisión de MC, por supuesto, de no participar también mandó un mensaje poderoso y finalmente lo que consiguió fue reiterar, fortalecer esta imagen o esta presión de polarización. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Bueno, tú lo dijiste muy bien, conectar justamente con aquellos temas que realmente le importan a la gente, con la vida cotidiana de las personas. Hablamos de salud pública, hablemos de educación, hablemos de seguridad, por supuesto, en términos que la gente pueda entender. Hoy estamos debatiendo, por ejemplo, el tema de las NOM que el gobierno federal decidió desaparecer, cancelar, y que afectan directamente a las y los pacientes de cáncer, por ejemplo. Bueno, hay un cúmulo de sociedad civil, insisto, que está siendo afectada todos los días por decisiones del gobierno federal. Sin embargo, no estamos logrando concatenar esa afectación cotidiana que viven los ciudadanos, vamos, con una realidad también electoral. Entonces, mientras no logremos concatenar esas preocupaciones y demos alternativas de solución, creo que estamos perdidos. Insisto, la realidad es que esta elección para mí deja una elección profundamente compleja, que exige una reflexión, insisto, importante por parte de los partidos. Yo celebro que ayer las dirigencias, inmediatamente después de la elección, salieran primero a refrendar la coalición, porque había también rumores, o se podía generar la percepción, la posibilidad de un rompimiento a partir de estos resultados. Bueno, ya se atajó esta posibilidad, se quedó dejó claro que la coalición sigue vigente con miras al 24. Y segundo, bueno, abrir esta puerta finalmente sobre la relevancia de que la sociedad civil participe en la toma de decisiones. También hay que recordar que no hace mucho había este debate sobre este supuesto reparto entre PAN y PRI para designar las candidaturas en la Ciudad de México
Y a nivel federal, bueno, esto ya ha quedado en el pasado, esto ya quedó enterrado. Hoy te puedo decir con toda claridad, el método que se va a anunciar el 26 de junio incluye a la sociedad civil, es un método abierto, democrático, en donde no habrá una planadora, digamos, por parte de las dirigencias. Pero Raimundo, ¿cómo le van a explicar a la sociedad civil, ahorita que déjame robarme tu concepto, cuando vemos de candidato a Santiago Krill, cuando Alito quiere ser candidato a la presidencia, cuando quieren traer a Cabeza de Vaca como candidato a la presidencia del PAN, cuando Xochitl Gálvez va a ser, todo indica, la candidata a la Ciudad de México, Mancera, o sea, nombres que están en un desgaste enorme y que no representan a la sociedad civil, representan a las cúpulas. Eso por un lado. Y por el otro, para ver si nos puedes ayudar a entender estos dos asuntos. Y el otro tema es que ya hay adentro de cada partido, ya no quieren que lo dirija Zambrano, ya no quieren que lo dirija Alito, ya no quieren a Marco Cortés. ¿Cómo a menos de un año se van a meter en esos temas cuando las personalidades que quieren imponer los partidos políticos, por más democrático que sea su sistema, están desgastadísimos, Raimundo? Pues justamente por eso es importante el método, por eso el PRD ha insistido, ya llevamos meses insistiendo, en que no se trate de una decisión popular, una decisión de los dirigentes, sino a través de un método que incluya debates, que incluya foros en toda la República, en toda la Secretaría de los estados, que le den finalmente foco a las y los aspirantes, que no tendrían que ser exclusivamente quienes tú mencionaste y que están ya en la palestra de los partidos. Al contrario, la intención de este método es sumar a cualquier ciudadano, insisto, incluso aquellos sin partido, que tenga los arrestos y que pueda o que tenga también la aspiración de participar en este proceso, tanto a nivel del Ejecutivo Federal, insisto, como también a nivel, ojo, de las gubernaturas que se van a disputar. La intención aquí es que la coalición sea la puerta de entrada para aquellos actores de la sociedad civil que quieran participar. Ojalá que lo hagan. El 26 de junio tengo fincadas esperanzas de que este método, reitero, abrirá la puerta para la participación de cualquiera que quiera incidir en la vida pública de nuestro país y tal vez sea un camino, un primer paso, insisto, para cambiar esa percepción, ese distanciamiento, esa clara falta de empatía quizá entre la clase política y la sociedad civil que se movilizó, por ejemplo, para defender el INE. Hoy tenemos una sociedad civil mucho más activa, mucho más proactiva, que para mí sustenta justamente la esperanza, la posibilidad de hacer frente al caudillo de Palacio Nacional y a todo su aparato de Estado, que también vimos, hay que decirlo, en esta elección. En el Estado de México se movilizó el aparato del Estado, no de Morena, con enormes recursos, por supuesto, con recursos públicos. Se denunció la participación cínica de funcionarios públicos durante la elección, comprando votos, coercionando el voto. Entonces, está claro que en la próxima elección también tendremos el aparato del Estado fungiendo como operadores de Morena. En esta elección vimos a cuando menos 8 gobernadores de Morena participando activamente en favor de Delfina, con recursos de la Ciudad de México, de Michoacán, de Veracruz, de los gobiernos de tales entidades. Para hacer frente a este enorme cúmulo pues, de fuerza económica, política y hasta física, es fundamental lograr esa empatía entre sociedad civil y la oposición. Y creo que este primer paso, que es el método para elegir candidatos, siempre y cuando debe ser un método realmente abierto, democrático, plural y de cara a la sociedad civil, pues puede ser, insisto, un primer paso importante con miras a lo que sigue. Esta elección, la anterior, el pasado domingo, insisto, debemos asumirla como un fracaso en el caso del Estado de México. Coahuila es un caso sui generis, ahí también se dividió el oficialismo, hay que decirlo con claridad. Sin embargo, el mensaje de Domex creo que es contundente. La gente no está votando por nosotros, no porque exista una alternativa mejor, simplemente porque no estamos logrando conectar con ellas y con ellos. Este primer paso, insisto, del método puede tal vez cambiar las cosas, pero no es lo único, ¿eh? También tenemos que cambiar la retórica.
cambiar la forma en que estamos comunicando y también la forma en que estamos proponiendo alternativas. Te lanzo una pregunta, le lanzo una pregunta a Raimundo, el analista. ¿No se te hace que les están tendiendo una trampa y están cayendo en ella? Me explico. Sí. Muchos analistas coincidimos en que la oposición no va a ganar en 2024 la presidencia de la República y que tendría que concentrarse entonces en ganar el Congreso. El propio López Obrador ha lanzado la trampa, los invita a que hagan encuestas y los está metiendo en este pozole en el que les dice, definan un candidato a la presidencia. Y en los estados, y a lo mejor tú me vas a dar la razón o me vas a decir lo contrario, falta esa efervescencia, esos liderazgos locales que te permitan llevar al Congreso a gente con propuestas muy específicas, muy concretas que la ciudadanía quiere, permita allanar el terreno, primero, para detener a una eventual continuidad de la 4T, pero sobre todo para construir una presidencia, un candidato a la presidencia de 2024, la que sigue. ¿No crees que es una trampa, Raimundo? Yo creo que es fundamental, coincido contigo, en primero garantizar los contrapesos democráticos. Ese ha sido el gran tema durante esta administración, ¿no? Durante el segundo trienio del presidente se lograron contener muchas reformas en materia constitucional gracias a que la gente votó en 2021 mayoritariamente por la oposición. Hay que recordarle a la gente que en esa elección el 52% de la gente votó por opciones diferentes a las de Morena y sus aliados. Es decir, la mayoría de la gente votó por la oposición. Finalmente ahí el que MS fuera por su lado no consiguió en esta aritmética legislativa medio extraña que tuviera hoy una mayoría legislativa por parte de la oposición. Sin embargo, ahí es el mensaje de las y los ciudadanos. ¿Qué creo yo? Creo que es fundamental el Congreso. No sé qué pase con la presidencia de la República, vamos a ver. Creo que finalmente en democracia la moneda está en el aire. Sin embargo, sí considero que la prioridad fundamental debe ser garantizar esos contrapesos democráticos y también apostar por lo local, por supuesto. Un tema central debe ser recuperar gubernaturas, debe ser recuperar alcaldías, capitales de estado, congresos locales. Hoy Morena está avasallando buena parte del territorio. Eso también se traduce, por cierto, en una operación electorera de recursos públicos estatales en favor de este partido que pretende ser partido de Estado nuevamente. Entonces, sí creo que es fundamental trabajar desde lo local, por supuesto, y la buena noticia es que creo que se está avanzando también en la materia. Tú lo cuentas veces muy bien. Luego nos centramos mucho en el tema de la figura del presidente, ¿no? En la figura de qué va a pasar con la Ciudad de México, esos grandes espacios de resonancia. Sin embargo, en Zacatecas, en mi estado, pero también en otras entidades, ya hay un trabajo con actores locales y el mensaje que está dando en lo local, en réplica de lo nacional, es que los partidos de la coalición debemos ser el receptáculo de la sociedad civil o la puerta para que participen actores de la sociedad civil. Y te lo comparto, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, el tema siguiente, pues ya están participando, ya hay actores de la sociedad civil que han levantado la mano y del lado, al menos del PRD, lo que hemos dicho es bienvenidos, bienvenidas. Hay espacios territoriales donde no tenemos incluso candidatos con los arrestos o con el respaldo social suficiente y en esos espacios, bueno, urge, por supuesto, que la sociedad civil participe. Yo esperaría eso, y coincido plenamente contigo, la clave central para poder ser competitivos en la próxima elección, al margen de si ganamos o no al Ejecutivo Federal, es tener candidatas y candidatos con buena reputación, sin cola que les pisen, para dejarlo con mucha claridad, candidatos que conecten con la sociedad civil, con un discurso nuevo, joven, fresco, diferente. También coincido contigo que algunas figuras de las que mencionaste pues no cumplen con este perfil, me queda absolutamente claro, pero habrá otros que seguramente sí. Por eso la importancia del método, por eso la importancia de abrir las puertas y por eso la importancia, lo comentó muy bien Zambrano en varias ocasiones, de que no sean las cúpulas. Vamos, decirlo con claridad, que no sea Lito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano quienes determinen quiénes serán los candidatos, sino que se trata de un método democrático
incluyente y donde la sociedad civil pueda participar abiertamente. Ya, ya te avisaste en Zacatecas, ahí quería que llegáramos en la segunda parte, Sí, Raimundo Moreno. Y bueno, a nivel nacional tú tienes una responsabilidad, déjame decirlo, administrativa, pero en Zacatecas tienes una responsabilidad política, eres un líder sí, social de un grupo muy específico. Eres sí, un hombre que está buscando la igualdad de derechos para déjame decir, las minorías todavía lo son, sí, sí, sí. sobre todo las LGTBQ+, que han, han hecho muchas cosas en su favor y muchas cosas en su contra. Las manifestaciones en la Ciudad de México todavía son duramente criticadas. Hoy esta comunidad a la que tú representas Sí. también se está viendo ya muy atacada por grupos de derecha que no Ujú. ven bien el tema del aborto, que no ven bien el tema del matrimonio igualitario, que no ven bien el tema de la adopción para personas del mismo sexo, que no ven bien el tema trans, que no ven bien que a los niños, incluso ya hay ejemplos en las escuelas, que se les Sí. esté dando cierto tipo de orientación, Ujú. que son niños de primaria, incluso ya hubo, como en Chile y Argentina, un caso en México donde la comunidad drag queen, bailos de Ujú. cuentos a los niños, y ahí hay ya un rechazo muy fuerte y una confrontación. ¿Qué tan importante es esta batalla que tú y que muchas otras personas están dando, pero de manera muy particular en Zacatecas tú? ¿Por qué es importante en Zacatecas ese tema? A ver, Zacatecas es un estado, y tú lo decías muy bien, es un estado espectacular, hermoso, una ciudad profundamente cultural, con una historia además liberal. Pareciera que no, pero es un estado. Hay un poema extraordinario del también zacatecano Ramón López Velarde, dedicado justamente a la capital del estado, donde dice que jacobinos de la época terciaria y católicos de Pedro Ermitaño se odian, pero al mismo tiempo conviven en ese entorno zacatecano. Y es cierto, en Zacatecas convivimos personas que creemos en las libertades, en los derechos humanos, y habrá quien tenga una percepción más conservadora de la vida, lo cual también es respetable. Creo finalmente que en un Congreso estatal, un Congreso federal, es fundamental que todas las voces sean escuchadas, que todas las voces estén representadas y que podamos incentivar de esa forma un debate respetuoso para llegar a puntos de acuerdo. El caso del matrimonio igualitario, pues bueno, es un ejemplo claro del asunto. Hubo mucho rechazo en su momento, hubo debates intensos en el Congreso del Estado, en las calles, en los cafés, en los medios de comunicación. Finalmente, la sociedad civil fue conociendo sobre el tema, reflexionando y, bueno, a la postre, el grueso de la sociedad civil zacatecana se decantó en favor de los derechos de las personas LGBTIQ+, para que podamos formar una familia. Se aprobó por el Congreso del Estado y hoy es ley. Entonces, son procesos intensos, procesos sociales intensos que requieren, insisto, reflexión, exigen un debate respetuoso. Y para tener ese debate respetuoso, pues es fundamental que los actores políticos sociales levantemos la mano, estemos en la palestra pública, debatamos y invitemos, insisto, a esta reflexión. De ahí radica justamente la importancia. En una democracia como la nuestra, debemos primero reconocer que somos una sociedad profundamente plural, que la diversidad en toda su extensión de la palabra, lejos de ser una amenaza, es una de las fortalezas de nuestra sociedad y que esa diversidad, esa pluralidad, pues debe estar representada en los congresos, en los cabildos, en el Congreso Federal, y a partir de esa representación, bueno, pues fomentar el debate respetuoso. Sí, adelante. Construyamos un escenario ahora mismo, Raimundo. Sí. Este, Vamos a decir que tú vas a ser candidato a diputado local. No lo has dicho, Ajá. pero vamos a pensar, ¿no? ¿Llevarías estos temas en la campaña? Por supuesto, a ver, he sido activista LGBT, pero también he sido activista en otros ámbitos de la vida pública en Zacatecas, en favor de la salud pública, por ejemplo. Tengo una fundación que ha estado trabajando por 6 años llevando salud pública gratuita a la gente, atención médica, atención dental, oftalmológica, que también hay un elemento ahí de exigencia por parte de la sociedad civil.
Lo que pretendería llevar, si fuera el caso, porque efectivamente, y lo digo con toda y sin ningún empacho, por supuesto que buscaré un curul el próximo año, no es, a mí cuando me dicen si voy a destapar, les digo es que nunca me he tapado, al contrario, llevaremos esos temas al Congreso, pero no solamente los temas de la agenda de la diversidad, llevaremos todos los temas que le duelen a las y los zacatecanos. Hoy Zacatecas está inmerso en una crisis económica, de seguridad, de confianza institucional que tenemos que resolver todas y todos. A ver, hagamos pausa, porque ahí quería yo llegar. ¿Cómo es posible que una propuesta de campaña pueda entrar con esos temas cuando hay un horror de inseguridad en Zacatecas, cuando la gente está muy preocupada porque los hijos salen y pueden ser secuestrados, uno le roban la raya de tener transporte público? ¿Cómo meter estos temas, Raimundo, cuando el tema de la mejora económica se ha estado aplazando durante décadas? ¿Cómo meter este tema cuando tenemos un colapso en el sistema de salud? Y no me voy a meter en educación porque lo pongo en un apartado más bajo, porque estos tres temas tienen que ver con la vida. En una campaña que seguramente va a ser muy corta, no sé, para una diputación federal, o una diputación local, tal vez sean entre 5 y 6 semanas. Se puede distraer el tiempo en estos temas en los que tú te has abocado tanto tiempo y no abordar los otros todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. A ver, creo que es importante tener en claro quien aspira a representar un distrito, en este caso Zacatecas, pues tiene que hacerlo dando voz a todas y todos los ciudadanos. Y esto, por supuesto, me hace a mí reflexionar sobre los temas que hoy son los que más le preocupan a la gente. A ver, no ignoro el tema, lo vivo cotidianamente, mi familia está allá, voy cotidianamente a Zacatecas. El gran tema allá es la seguridad. El gran tema es, mejor dicho, la inseguridad, el fracaso absoluto del gobierno federal y del gobierno estatal que repite cual perico, cual merolico, el discurso presidencial de los abrazos, cuando paralelamente vemos una entidad con secuestros en las carreteras, con problemas muy serios, incluso para la movilidad de la gente. Yo lo digo con toda claridad en mis mensajes por allá. Hemos perdido nuestras carreteras, nos han arrebatado la libertad de movernos entre municipios y eso por supuesto de comerciar o de atraer turismo. Hoy el sector turismo en Zacatecas está completamente colapsado y es un tema que tenemos que llevar por supuesto a la palestra. El tema de los derechos humanos y libertades es un asunto que he trabajado toda mi vida, un asunto que la gente sabe perfectamente en dónde estoy parado y por supuesto que será parte de la campaña. Sin embargo, tengo claro que el eje central en este momento en Zacatecas se llama recuperar la tranquilidad para la gente, uno, y paralelamente a esto, incentivar el desarrollo económico y el empleo, porque está concatenado. La falta de seguridad, la falta de movilidad que incide en el comercio, que incide en el turismo, también ha decantado un problema muy serio en materia económica. Zacatecas redujo su PIB el año pasado en 1.4%. Estamos en una recesión franca, clara, y es uno de los estados más afectados también en materia de desempleo. Entonces, hoy estas carencias en materia económica, de empleo, de seguridad, que también detonan una seria crisis institucional, pues son los temas que más le importan a la gente de Zacatecas. Tenemos que entrar al toro por los cuernos, sin que esto quiera decir que dejemos de lado las legítimas exigencias históricas de grupos históricamente vulnerados, no solamente la población LGBTIQ+, sino también personas con discapacidad, personas migrantes, las mujeres, por supuesto, la agenda feminista, que también concatenada con la inseguridad, pues sale a las calles cada año, cada mes, cada rato, ante las noticias de feminicidios y de violencia y sobre todo también, ojo, de situaciones forzadas. Hoy Zacatecas vive una crisis, insisto, sumamente grave, yo diría la más grave de su historia, que exige también contundencia y generosidad por parte de la sociedad civil y de los sectores políticos. Déjame lanzarte un petardo, Raimundo Moreno. Con gusto. Una de las
más altas posibilidades es que el próximo año tú vayas a la elección con los tres partidos, con Es correcto. el PRI, el PAN más tu PRD. ¿Qué va Sí. a pasar con el asunto de la confrontación ideológica entre un partido como el PAN conservador, tú dijiste ahorita que lo respetas, y con asuntos como los que tú estás defendiendo? Hay un choque ahí muy fuerte. Vas a llegar a una comunidad y te van a ver los tres logos y más de uno te va a decir, oye, Raimundo, no la jodas, ¿cómo traes ahí el logo del PAN? ¿No crees que te pueda afectar? Yo creo que, mira, primero, la coalición va por México y sé que es complejo de repente de explicar esta decisión histórica de aliarnos coyunturalmente, temporalmente, pues radica en plantar cara a un proyecto autoritario, a un proyecto antidemocrático y un proyecto fallido, como el que hoy tiene Zacatecas hundido en la miseria y en la inseguridad. Es esa coyuntura la que obliga a que sumemos fuerzas. Esto no quiere decir que los partidos no dejemos de tener agendas propias. Y en el caso particular de los temas espinosos o de los temas que pudieran generar discrepancia, particularmente con Acción Nacional, pues te puedo decir que esos temas se están platicando. Se están platicando directamente con las dirigencias, con los actores políticos de Acción Nacional, con quienes además conozco y aprecio. Zacatecas es un estado extraordinario, pero pequeño, donde todos finalmente y todas nos conocemos. Y hemos planteado algunas eh, estrategias, algunas líneas de acción para avanzar de entrada en lo que podemos coincidir. Y en lo que no coincidimos, bueno, también poder reflexionar, debatir, y si es necesario incluso en el momento del debate, de la votación, pues votar de manera diferenciada. A ver, una esencia central de la democracia es otra vez esta pluralidad. La gran diferencia entre la coalición de Morena y sus rémoras con la nuestra es que nosotros hablamos, nosotros dialogamos, nosotros podemos estar en posiciones incluso diferentes en algunos temas, y eso no significa un rompimiento, significa un debate, y significa que podemos tener diferencias, como en cualquier democracia. Allá, allá lo que hacen es únicamente seguir la indicación de su líder supremo. Y bueno, a mí francamente me enorgullece estar en una coalición donde existe el respeto suficiente, la apertura para entender que podemos ser diferentes, podemos pensar diferente, podemos tener discrepancias en algunos temas, pero al final del día estamos anteponiendo lo fundamental, que es darle a Zacatecas y a México un nuevo rumbo, porque ahí viene el eslogan de campaña, porque ya es tiempo que México y Zacatecas vuelvan a sonreír. Raimundo Moreno, ya para terminar, Sí, esta es la parte con la que siempre cerramos nuestras entrevistas. Yo te voy a decir una palabra o una frase o un nombre. Y tú me vas a decir me vas a responder lo primero que te venga a la cabeza. Aquí muy bien, excelente. es más velocidad que otra cosa. ¿Sale? ¿Listo? Muy bien. Dispara. Okay. Zacatecas. Amor. Congreso. Posibilidades. Los Monreal. Caciques. Delincuencia. Reto. Diversidad. Orgullo. Abstencionismo. Empatía. Andrés Manuel López Obrador. Caudillo. Raimundo Moreno Romero, te agradezco mucho el espacio que le otorgaste a AGE y Asociados. Al contrario, agradecerte a ti la oportunidad, el espacio, estoy a tus órdenes cuando tú lo indiques, por supuesto. Y para cerrar, únicamente invitar a la gente a seguir muy de cerca este tema del método que definirá candidatas y candidatos como el 2024 y a participar, porque finalmente la democracia no es de un partido, no es de una dirigencia, no es de una cúpula, la democracia la construimos todas y todos, y solamente participando lograremos sacar a Zacatecas y a México del bache en el que está hoy inmerso. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Raimundo. Soy Alejandro Gándara. Adiós.